Llegó el día 14 de febrero, día de los enamorados, pero en este caso la llegada de Leonor a Brasil, fecha marcada en el calendario tras 22 días de travesía por el Océano Atlántico. Haya llegado de Las Palmas a Salvador de Bahía sin escalas. Al parecer no ha tenido el mejor de los viajes, Leonor. Era lógico, ya se estaba diciendo que había tenido problemas de mareos y demás. En fin, esperemos que de todos modos, sea un poquito este tiempo, digamos, de descanso. Varios digitales destacan que habría podido ir a verle, en este caso su novio, su amigo especial del internado, Gabriel Giacomelli, el multimillonario de nacionalidad brasileña. A ver, a mí esto me parecen un poco tonterías, ¿no? Porque parece como que Brasil es un país pequeño y que ha llegado justo, digamos, al puerto de Brasil, ¿no? Brasil es un país enorme. Pero en cualquier caso, bueno, pues llega justo para carnaval. Parece una protagonista de Vacaciones en el Mar, ahora la vamos a ver. Y bueno, la verdad es que ha hecho ejercicios de instrucción, imágenes que ha liberado la Casa Real, pero que han coincidido también con una cosa, a mi parecer, bastante hortera, que es que le han hecho una figura de cera en el Museo de Cera de Madrid, que, bueno, pues es una cosa pues muy hortera, pero también muy kitsch, no sé cómo decirlo. No eres nadie si no tienes tu figura de cera en ese museo, pero lo cierto es que la han dejado fatal. Vamos a ver un poquito las imágenes y comentamos aquí cositas, porque es que claro, hoy han salido 50.000 noticias de Leonor justamente respecto a los problemas que habría podido tener. Dicen que en este sentido que ha necesitado ayuda médica y que nada más desembarcar habría ingresado a un hospital con motivo de algún tipo de revisión, algo que habría preocupado bastante a Felipe y a Leticia. Bueno, es lo que ya hemos contado, ella ha tenido como diferentes mareos o cosas así un poco raras durante esta última travesía y la vemos. Decían que las Bermudas como que le quedaban pequeñas, yo la veo bien, no sé, es que tampoco quiero decir que es que conviven ahí en ese buque, tampoco podemos pedir más. Ahí vemos un poco la bienvenida que se les ha dado a todos los tripulantes de esa embarcación del Cano. Y a ver. Bien, parece ser que Leonor sí habría ingresado a un hospital por una sensación de mareo y malestar. Habría entrado, no que la hayan ingresado. Y bueno, pues dicen que en esta travesía ha habido rutinas difíciles de seguir que requieren gran esfuerzo físico y concentración. Y bueno, pues ella está preparada, pero es que son 22 días y 22 días que se hacen largos. Ahí vemos saludando a los tripulantes, a una autoridad de Brasil que ahora mismo pues no identifico. Y bueno, pues se ha sometido Leonor en este caso a pruebas médicas. Vamos a ver los ejercicios de la instrucción que ha recibido. Y ahora pasamos a lo del Museo de Cera, que madre mía, menuda figura le han puesto a Leonor, pero es que he visto las de los Reyes y Leticia parece Macarena Gómez en La que se avecina, la actriz, en ese papel, y el rey exactamente no sé lo que parece, pero desde luego parece todo menos el rey. Es una cosa bárbara. Bueno, desde el Juan Sebastián Elcano dicen que se han querido un poco asegurar que no haya ninguna complicación que pueda poner en riesgo su participación en la travesía y su salud en general. Yo me imagino que no habrá sido la única, pero bueno, ahí les vemos. Yo, por ejemplo, yo ahí me muero, me da un vértigo que me muero, pero bueno, ahí los vemos, subidos todos. Entiendo que con las medidas de seguridad, efectivamente.
oportunas y bueno, pues yo la veo que se maneja bastante bien. A mí estas cosas, sinceramente, pues no me parecen nada mal. Ahí la vemos bajando, lo voy a poner un poquito más deprisa. Yo la veo natural, no sé. En principio yo ahí no le veo cara de enferma. Se supone que es cuando ya han atracado. Sí les veo, y lo noto en todos, lo poco que se puede ver, porque las imágenes duran prácticamente minuto y medio. Les noto cara de cansados, pero que han sido 22 días en alta mar. Y ahí la vemos, pues hablando normal. Cosa que me parece bastante bien. Vamos a ver las imágenes. Las imágenes, de verdad, o sea, esto Leonor yo creo que no lo veía venir. Vale, esta es Leonor, ¿no? En el cano se le ve cara de cansada, pero bueno, es ella, rubita, como siempre la hemos visto, en forma. Yo sí la veo en forma. Y vamos a ver, porque atención, fijaos el cuadro de comedor. Esa es Leonor también, su figura de cera, Leticia prácticamente tiene la cara de Macarena Gómez en su personaje de La que se avecina. Y el rey, fijaos, a ver si puedo hacer zoom, porque me ha parecido una cosa increíble. A ver, vamos a ver si lo podemos ver bien. Fijaos, el rey no se parece en absolutamente nada. De hecho, bueno, en comparación con el cuerpo, le ha quedado una cosa rarísima. No sé si por aquí Leticia la vemos. Igual, Leticia aquí es como Macarena Gómez. De cerca es incluso aún más rara. Tiene un cuello increíble. Y el rey Felipe lo han pintado un poco como gordo. O no sé. Una cosa rarísima. Y fijaos Leonor. Vamos a ver ahora a Leonor, pero Leonor parece una Nancy. Le han puesto un pelo pelirrojo rarísimo. Ahí la tenemos. Igual, el cuello le han puesto como una especie de cuello de jirafa. Un recogido de un pelo sintético, barato. Parece una peluca del chino. Sinceramente, a mí me parece una mujer de 50 años. Una cosa, unas cejas ahí especialmente marcadas. Los ojos le noto yo como cierta, bueno, pues como que bizquea, ¿no? No parece que un ojo está mirando para otro lado, no le han dibujado bien el iris. No sé, una cosa increíble. Yo me imagino, bueno, hay memes ya en redes sociales. Esto le va a tocar a Leonor tomárselo con humor. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que es un homenaje un poco quiche. De hecho, las figuras de cera del Museo de Cera de Madrid no se pretende que sean como las del Madame Tussauds. Esto es otra cosa, Esto es una fantasía totalmente horrenda. Lo digo en el mejor de los sentidos, porque si habéis ido alguna vez ahí, si habéis encontrado algún famoso que realmente se parezca a su figura de cera, viceversa, perdón, yo creo que sería un gran logro. En este caso, vamos, han dejado a Leonor a los pies de los caballos. Ahí vemos el cuerpo y parece un maniquí raro con unos ojos. Bueno, aquí es que aparece un poquito finita la foto, pero sí, no me deja ensancharla. Parece un poquito finita, pero no. O sea, a ver cómo os lo explico. La cabeza igual muy gorda, pero es que además los ojos y la nariz y la boca ocupan toda su cara. No sé si me entendéis lo que quiero decir. O sea, no hay ninguna línea de expresión. En fin, película de terror total. Nada, que Leonor se lo tome a risa, que disfrute. Vamos a ver un poco qué le lleva este periplo brasileño. Bueno, si coincide un poco con el carnaval, digo yo que los dejarán irse de fiesta, ¿no? Y vivir allí un poco eso. Hombre, está difícil con Leonor, porque tiene que llevar escoltas y el carnaval en Brasil se vive de manera muy intensa y muy masiva. Pero bueno, no sé, me he quedado con la figura de cera que no. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.